Había ganas de recuperar el podcast para el canal. Había ganas de hacer un vídeo o un podcast, repito, sobre la historia del Real Madrid o parte de la historia del Real Madrid. Había ganas de hablar de la Quinta del Buitre, de Hugo Sánchez, de don Santiago Bernabéu, de don Alfredo Di Stéfano, siempre con respeto, siempre con admiración, pero, repito, con muchísimas ganas. Metemos la intro y vamos con todo. Puede parecer un vídeo más dentro del canal, y seguramente lo sea, pero al menos para mí tiene algo distinto. Básicamente porque es el primero que va 100% con guión. Después de 722 vídeos aparece uno en el que no existe la improvisación. Palabras y más palabras escritas a mano para poder llevaros el tercer capítulo de un podcast que llevaba meses aletargado sin que su autor, siempre desconcentrado, le hiciera caso. En este rincón os he hablado de la campaña que tuvo que sufrir José Mourinho cuando se hizo cargo del Real Madrid hace ya más de una década. También os he traído narraciones de goles inolvidables del club blanco. En esta tercera entrega me apetecía bucear un poco en la historia de la entidad deportiva más grande de todos los tiempos. ¿Cómo es posible que un canal del Real Madrid no haya tratado temas relacionados con don Santiago Bernabéu o don Alfredo Di Stéfano? Me pregunté, sacando esos dos nombres de forma aleatoria. O quizá no tanto, ya que mi subconsciente me los arrojó rápidamente, al ser dos de las figuras más grandes e importantes dentro de un club fundado en 1902 y que, como el buen vino, envejece con clase, elegancia y buen sabor. Me vais a perdonar por lo de envejece, más que nada porque es simplemente una forma de hablar. Vieja era la pelota, según el verbo de don Alfredo. El Real Madrid, sin embargo, está más joven que nunca. Y no es fácil cuando tu edad supera, con creces, los 100 años. Hace días, viendo el documental Leyendas Blancas en Amazon, entendí que la historia del Real Madrid guarda recovecos y recuerdos de un valor incalculable, que detrás del foco hay mucho más de lo que atisbamos a simple vista. Entendí que hay actitudes poco ruidosas que explican muchos de los pasos y andanzas que ha vivido la entidad merengue a lo largo de su historia. Os reconoceré algo. El documental no es gran cosa, salvo si eres madridista. Y me explico, que para eso me estás escuchando. Hay documentales mucho mejores, más elaborados e incluso estéticamente más espectaculares que este. Ni siquiera destaca por su fotografía o su ritmo. Pero, claro, si eres madridista, todo cambia. ¿Por qué? Porque te sumerges a un mundo que ya conoces, con personajes que has visto, leído o escuchado desde que naciste. Ves correr a Paco Gento como si fuera flotando, o golpear al balón a Puskás como si sus piernas fueran cañones. Y Copas de Europa. Muchas Copas de Europa mostradas con infinitos saltos temporales que te muestran el ADN del Real Madrid. Tan pronto estás en un 7-3 de la mejor final de todos los tiempos, como ves a Raúl diciéndote que aquella carrera en París para marcarle el 3-0 al Valencia en el año 2000 se le hizo interminable. Porque el Real Madrid es atemporal, eterno, inabarcable. Jorge Valdano, discutido por muchos, y me incluyo, desde su affair con José Mourinho, aparece asiduamente en el documental y deja dos frases antológicas.
El Real Madrid es la única civilización que no conoce la decadencia. Nacida, dicha frase, casi al final de los 6 capítulos. Y la segunda, creo más en la eternidad del Real Madrid que en la eternidad del fútbol. De Valdano se podrán decir muchas cosas, pero no se le podrá negar jamás la facilidad insultante para verbalizar sentimientos y darle forma al Real Madrid con su inconfundible acento argentino. Verbalizar sentimientos parece fácil, pero hasta tú has tenido problemas para responder a la pregunta que tu pareja te hizo alguna vez. Esa pregunta del millón: ¿por qué me quieres? No eres Valdano, así que es muy probable que no supieras salir demasiado airoso del entuerto. No por ti, sino porque el amor, los sentimientos, la vida, no se pueden verbalizar, salvo, repito, que seas Jorge Valdano. Como decía antes, el Real Madrid nació en 1902. Sí, ya sé que todos sabéis ese dato, pero también tenéis claro que es el mejor club de la historia y no por eso dejáis de repetirlo cada 2x3. Cuando empezó a ganar, sus gestas eran narradas por la radio, de una forma que nada tiene que ver con la actual. Era un tono mucho más serio, incluso un lenguaje algo más barroco. Pero aquellas narraciones que escupían los nombres de Di Stéfano, Puskás y compañía, también son un pellizco de la longeva historia del rey de Europa. Había un hombre que aparecía continuamente en las narraciones, dice Julio César Iglesias en el documental. Se trataba de Alfredo Di Stéfano. He visto 5 Copas de Europa en la radio, añade el fotoperiodista Raúl Cancio, que tuvo el privilegio de escuchar nuestros logros, de imaginarlos visualmente mientras sus oídos se deleitaban con la historia que tú hiciste, sin todavía saber que quedaba mucha historia por hacer. Si hay alguien realmente protagonista en este documental, ese es Don Santiago Bernabéu. Seguramente todo lo que somos ahora y lo que seremos mañana tiene mucho que ver con lo que hizo Don Santiago durante los años centrales del siglo XX. Fue nombrado presidente en 1943, en una situación dramática a nivel económico. Su obsesión era salvar al club de la quiebra y profesionalizarlo para que pudiera dar pasos hacia adelante. Sorprende lo bien que encajan, dentro de su personalidad, características que pudieran ser tan diferentes como la ambición y la humildad. De hecho, diría que hasta se dan la mano. Y me explico, dando pequeños saltos en el tiempo para que me entendáis. Como acabáis de escuchar, Don Santiago quería que un Real Madrid ejemplar, grande, distinto y universal estuviera en boca de todos. Sin embargo, de puertas hacia adentro, su discurso era familiar, en ocasiones austero y siempre muy humilde. En su día contó don Alfredo Di Stéfano que Bernabéu no le dejó comprarse un Mercedes porque la gente en España estaba pasando hambre, eran tiempos duros y había que dar ejemplo. Al principio no podía comprar un coche, porque Bernabéu decía que no se podía fanfarronear aquí, así que estuve 2 años y pico sin coche. Bernabéu decía que los socios del Madrid eran gente obrera, la gente del Madrid humilde, y que teníamos que demostrar que éramos de la misma causa que la gente, y no poner los dientes largos al pueblo. Eso dijo Di Stéfano, que se compró su primer coche cuando ya llevaba 2 años en España y había ganado su primera Copa de Europa. En ese momento
don Santiago estimó que ya se había ganado el derecho a llevar un coche sin que la gente lo viera mal. Si lees entre líneas, entenderás muchas cosas del Real Madrid. Volviendo a los inicios de Bernabéu, lo cierto es que su trabajo, según cuentan las crónicas de aquella época, fue fantástico desde el minuto 1. En junio de 1944, con tan solo un año como presidente del Real Madrid, don Santiago formalizó la compra de unos terrenos anexos al antiguo campo del club para construir el nuevo estadio de Chamartín, que fue inaugurado el 14 de diciembre de 1947 con victoria frente a Os Belenenses por 3-1 ante 70.000 espectadores. Aquella revolución permitió al club contar con una importante fuente de ingresos que sirvió para salir de la gravísima situación en la que se encontraba. Con la entidad financieramente en calma, Bernabéu fichó a Di Stéfano en el que parecía ser el gran movimiento de su carrera, pero junto a él tenía un as guardado bajo la manga: la creación de la Copa de Europa, un trofeo, un camino para el que no tuvo todas esas ayudas que salen de forma errónea en algunos libros de historia. En 1956, don Santiago, junto a otras personalidades, creó la Copa de Europa. 10 años después, el Real Madrid tenía ya 6, y en todas ellas estuvo Paco Gento, uno de esos futbolistas que está por encima de la inmensa mayoría de clubes del mundo. La frase, reconozco, es tan atrevida como cierta, pero solo Milan, con 7, y Real Madrid, con 13 pese a su permanente crisis, tienen más Copas de Europa que don Paco Gento. Ver para creer. Dentro de un club cuyo idilio con la Copa de Europa es casi hipnótico, existen también etapas en las que la máxima competición continental no llegó a las vitrinas, pero no por eso son consideradas malas. El ejemplo más claro es el de la Quinta del Buitre. Mucha gente no sabe que el famoso miedo escénico nació en esa etapa, aunque no por la Copa de Europa, sino por la Copa de la UEFA. Los butragueño, Martín Vázquez, Mitchell y compañía eran capaces de remontar resultados imposibles con partidos absolutamente memorables en el Santiago Bernabéu. Cuenta Camacho que, tras una dura derrota, el ambiente en el vestuario era casi fúnebre, pero que pasaban los días, crecía el ánimo y cuando se acercaba el choque de vuelta, la sensación era de convencimiento de cara a una remontada. Esa mentalidad indestructible, sumada al calor de un Bernabéu que parecía un incendio en las grandes noches, convertía al Real Madrid en una tormenta casi perfecta. 90 minuti en el Bernabéu son montolongos, que diría el difunto Juanito. Esa frase, por cierto, la dijo el de Fuengirola justo después de una derrota del Real Madrid en casa del Inter de Milán por 2-0 en 1985. En la vuelta, el equipo blanco se impuso por 3-0 con doblete de Santillana y un solitario tanto de Mitchell para meterse en la gran final de la Copa de la UEFA, que acabaron ganando ante el Videoton húngaro. A día de hoy, con 13 Copas de Europa en el bolsillo y decenas de noches mágicas vividas dentro y fuera de casa, el Real Madrid es el sueño de don Santiago Bernabéu hecho realidad. En los 80 eran las remontadas imposibles y 5 ligas seguidas. En los 90, casi al final, el reencuentro con la Copa de Europa gracias a un gol que Peja Mijatovic dedicó a Fernando Sanz porque este le dijo que iba a marcar el tanto de la séptima. Y ya en el siglo XXI, la era de los galácticos, las 3 Champions seguidas, las 4 de 5 y el nuevo Santiago Bernabéu, que será homenaje y a la vez legado de Florentino Pérez, el mejor alumno que ha podido tener aquel madridista que logró hacer algo tan grande que ni siquiera el paso del tiempo
ha podido erosionar. El Real Madrid es eterno, amigos. Y lo que es mejor, seguirá siendo grande el resto de su vida. Bernabéu, Di Stéfano, un Mercedes que sí, pero no, o que no, pero sí. La radio, la Quinta del Buitre, Puskás, la Copa de Europa, Florentino Pérez, Paco Gento. Este tercer capítulo del podcast, que ha ido dando saltos en el tiempo, como si fuera Cristiano Ronaldo en la final de Copa del Rey que ganamos al Barcelona en Mestalla con Mourinho como entrenador, llega a su fin. Seguramente no haya estado a la altura de la historia de la entidad más grande de todos los tiempos, pero ¿quién lo está? Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.